hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su hermano Mario Rodríguez desde el Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel Usulután, disfrutando del privilegio que Dios nos concede este día, de poder compartir su palabra, de poder saludarle, esperando que Dios le esté guardando, esperando en Dios de que le dé paz para poder permanecer en su casa, atendiendo las recomendaciones que nos están dando las autoridades con respecto a lo que debemos hacer para poder salir adelante en esta pandemia que están atravesando. Les repito, agradecido con Dios, contento, disfrutando de esta bendición de compartir su palabra. Ahora, hermano, le pido que por favor me acompañe al Evangelio de Marcos y busque el capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y luego vamos a leer los versículos 1 y 2 y versículos 10 y 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Oremos, hermano. Gracias, bendito Dios, porque nos regala un día más de vida. Gracias porque hasta este día usted nos ha sostenido, Señor, nos ha guardado, nos ha dado paz, nos ha dado alimento espiritual, nos ha dado alimento físico para que este cuerpo esté lleno de energía, y sobre todo, Señor, nos ha mostrado su amor porque nos ha bendecido grandemente. Ahora le pido, Padre, que nos ayude para poder atesorar este mensaje, aplicarlo a nuestras vidas. Que este día, Señor, miércoles, en el cual vamos a conocer los acontecimientos que se dieron hace más de 2000 años, en la última semana de Cristo en la tierra antes de ser crucificado, nos ayuden a reflexionar y nos permitan darnos cuenta si hemos entendido por qué su Hijo vino a este mundo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es una interrogante, y es la siguiente: ¿hemos entendido por qué vino el Hijo del Hombre? Hace más o menos 2000 años y fracción, Jesús estuvo caminando en el pueblo de Israel, específicamente en la última semana antes de ser crucificado. Y en el Evangelio de Mateo, Él le dice a sus discípulos que en 2 días se va a celebrar la Pascua, pero que también en 2 días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y lo que está haciendo es un anuncio de algo que ya fue profetizado, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Pero Dios, en su infinita bondad, si bien es cierto, nos permite a nosotros darnos cuenta de que Él ya tenía un plan de salvación para cada uno de nosotros, un plan para reconciliarnos con Él. En ningún momento la palabra de Dios permite que nosotros podamos afirmar de que las personas que iban a entregar a Jesús ya habían sido elegidas.
primera enseñanza. Las personas que participaron en estos acontecimientos simple y sencillamente fueron partícipes voluntarios, no porque Dios haya decidido que autoridades políticos, religiosas y que uno de los 12 hombres de su confianza fuera quien le entregara. Entonces, ¿qué podemos nosotros, hermanos, aprender? Partamos de un análisis, de un hecho histórico del Evangelio de Lucas. No lo vaya a buscar, solo anótelo. Sucede que en el capítulo 19, en los versículos del 1 al 10, la palabra de Dios nos narra una historia. Y es el encuentro que un hombre llamado Zaqueo tiene con Jesús. Jesús camina por las calles de Jericó, en medio de las multitudes. Uno, entre las multitudes, es este hombre llamado Zaqueo. Y de Zaqueo, nosotros podemos aprender lo siguiente: es su actitud con respecto a quién era Jesús. Porque mientras Jesús caminaba entre las multitudes, estaba este hombre, que la palabra de Dios lo describe como de baja estatura, era un hombre pequeño. Pero un hombre que quería ver quién era Jesús. Un hombre que fue tocado y se movió, se desplazó hasta encontrar un árbol desde donde él pudiera ver. En primer lugar, pudiera esperar para poder ver a Jesús, porque él esperaba que ahí pasara. Y sucede que justo cuando Jesús pasa, lo ve y le pide que descienda, que se deprisa, porque es necesario que él pose en su casa. Y dice la historia que Zaqueo se dio prisa y con gozo lo recibió. Pero mientras Jesús estaba en la casa de Zaqueo, muchos murmuraban. Murmuraban por qué Jesús estaba en la casa de Zaqueo. Solo para ponernos en contexto, Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos, era un hombre rico, era el jefe de los recaudadores. No gozaba del aprecio del pueblo, era visto con los mismos ojos, o era apreciado, por decirlo de esa manera, como un hombre de poco valor, como una prostituta, como un pecador. Pero este hombre, que encontró gracia ante los ojos de Jesús, entendió el por qué Jesús había venido. De tal manera que mientras las multitudes estaban murmurando, o parte de esa multitud estaba murmurando, este hombre toma a bien y reconoce a Jesús como su Señor. Y le muestra un cambio de actitud. Le muestra lo que ha pasado en su corazón. Porque dice que mientras murmuraban, él se pone en pie y le dice: Señor, daré la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Un corazón transformado. Un hombre que de la avaricia ha pasado a ser un hombre compasivo, un hombre bondadoso, un hombre con amor hacia el prójimo,
Un hombre que ya no quiere recibir, que ya no quiere solo para él quiere dar. Es un hombre que ha comenzado a dar fruto. Es del corazón de Zaqueo. Abrió su mente y abrió su corazón. En respuesta a esa actitud, Jesús le dice, la salvación ha llegado a esta casa. Pero en el último versículo, en el versículo 10, Jesús le dice el por qué ha venido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora que nosotros conocemos esta historia de Zaqueo, podemos ver lo que sucede en las personas que abren su corazón y que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y eso nos va a servir a nosotros para darnos cuenta que lo que sucedió con Zaqueo pudo suceder con los sumos sacerdotes, pudo suceder con los escribas, pudo suceder con Judas, pudo suceder en el corazón de todas aquellas multitudes que seguían a Jesús porque les daba de comer, porque veían en Jesús aquel que hacía milagros, pero no veían a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como lo vio Juan el Bautista. No vieron a ese Hijo de Dios en quien el Padre tenía complacencia, como lo hizo saber Dios en el bautismo de Jesús. No vieron a Jesús como ese bendito que llegaba en el nombre del Señor, por el cual las multitudes habían alabado a Dios, sino que solo vieron una oportunidad para limar asperezas, para quitar diferencias entre religiosos y políticos y comenzar a confabular. En vez de disponer su corazón como Zaqueo, lo dispusieron al servicio de Satanás. Se volvieron instrumentos de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque endurecieron su corazón. La razón por la cual el ser humano no entiende el por qué el Hijo de Dios vino a este mundo, no entiende el plan de Dios, es porque endurece su corazón. La casa de Zaqueo, esa casa a la que Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pudo ser todo el pueblo de Israel. Ese corazón de Zaqueo que se abrió para reconocer a Jesús como su Señor y mostrarle que el encuentro con Él lo había transformado, pudo ser el corazón de cada uno del pueblo de Israel. Puede ser el corazón de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad en general. Vea cómo ahora estamos abriendo nuestro corazón, estamos poniendo nuestro cerebro al servicio de la información. Estamos angustiados, viendo noticias, preocupados por la pandemia, cuando deberíamos de estar ocupados en la palabra de nuestro Dios, cuando deberíamos de estar ocupados de las necesidades de nuestros vecinos, y no solo de las necesidades físicas, sino de las necesidades espirituales, pero ocupados en que las personas que no conocen a Cristo puedan conocerle por medio de un mensaje. Muchos podemos decir, somos cristianos, pero estamos dando fruto. Estamos llevando palabra de Dios a aquellos que no conocen a Cristo. Como Zaqueo quiso compartir la mitad de lo que tenía. ¿Será que Dios no nos ha dado nada a nosotros? En primer lugar nos ha dado salvación y vida eterna por medio de su Hijo. Nos ha dado a conocer
de que debemos de vivir en amor con nuestros prójimos. Y la expresión de que tenemos ese amor en nuestro corazón y que estamos dispuestos a compartirlo es velar por las necesidades espirituales y por las necesidades físicas de aquellos que conocen a Cristo y de aquellos que aún no le reconocen como su Señor y su Salvador, como lo hizo Zaqueo. Retomando los acontecimientos del día miércoles, de la última semana antes de que Cristo fuese crucificado, ¿qué podemos nosotros aprender? En primer lugar, hermanos, es que el hombre no entiende el plan de Dios. No entiende el por qué vino Cristo al mundo. Y eso le lleva a ejecutar sus más oscuras intenciones. Acompáñenme nuevamente al Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículos 1 y 2. 2 días después de la Pascua, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Oscuras intenciones guardadas en el corazón. ¿Sabe, hermano? La fiesta de la Pascua era una fiesta solemne, era una fiesta que Dios había instituido para su pueblo, para que él la celebrara a Jehová, y señalaba la redención y partida de su pueblo de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué debía existir en el corazón del pueblo? Una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Estaban a 2 días de celebrar la Pascua. La Pascua era en memoria de. Entre ellos, permítame repetirle, estaba el Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. Entre ellos estaba el hombre a quien Juan el Bautista dijo que no era digno de desatar la correa de sus sandalias. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Estaba el que había entrado un día antes y al que habían aclamado, el que había entrado a Jerusalén montado en un animal, y el pueblo había alabado a su Dios, y la multitud había dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lamentablemente parte de esas multitudes estaban viendo a un libertador militar, no a aquel que venía a dar libertad al espíritu. Pero las autoridades estaban confabulando. Las autoridades se habían reunido en el patio del palacio, de una manera clandestina, en la oscuridad, y estaban buscando el modo de ponerle trampa. Durante todo el ministerio de Jesús, los evangelios nos permiten a nosotros darnos cuenta de que los fariseos y aquellos que aprendían de ellos, sus discípulos, los discípulos de los fariseos, se prestaban para ser enviados a provocar a Jesús con malas intenciones, según ellos, para hacerle caer, con un solo propósito, hacerlo prisionero y matarle. Resulta que los buscados, aquellos a los que Él vino a salvar, aquellos a los que Él vino a dar libertad, se endurecían
y querían matar a su buscador, a su salvador. Estos hombres estaban pensando cómo poder matarlo sin tener que experimentar la reacción del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que Jesús tenía seguidores. Repito, muchos de ellos no lo veían como su redentor espiritual, pero lo seguían, y Jesús mismo les había dicho a muchos de ellos: ustedes me siguen porque les he dado de comer. No lo seguían porque hubiesen entendido lo que le dijo a Zaqueo en el capítulo 19, versículo 10, que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tenían miedo a la reacción del pueblo. Y vea qué tremendo, porque históricamente Dios, por medio del profeta Jeremías, ya había señalado el error de la clase sacerdotal, de las autoridades. Acompáñenme al libro de Jeremías, en el capítulo 5 y versículo 26. En este capítulo, Dios señala la impiedad de Judá y de Israel. Dios señala a los reyes, Dios señala a los sacerdotes, Dios señala a los profetas, Dios señala a las autoridades políticas de que están deteniendo la lluvia temprana, la lluvia tardía. De otra manera, que están estorbando que Él pueda bendecir a su pueblo. Jeremías 5:26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampas para cazar hombres. Estaban buscando cómo hacer caer al inocente. Jesucristo no tenía ninguna culpa que pagar. Él solo venía a pagar nuestras culpas. Y ellos endurecieron su corazón. Y ese miércoles de la última semana en que Cristo fue crucificado, a 2 días de la Pascua, en vez de agradecer a Dios celebrando la fiesta de la Pascua, estaban buscando cómo provocar a Jesús para llevarlo a la cárcel, cómo matarlo, pero a escondidas. Oscuras intenciones en el corazón endurecido y que se manifiestan desde la oscuridad, sin dar el rostro. Fueron acusados históricamente y no habían cambiado. Llevaron a su pueblo, según el profeta, a la idolatría. Y estos querían alterar el plan de Dios, negándole la autoridad de Jesús. Instrumento de Satanás. Instrumento de Satanás para boicotear, para que desconocieran la autoridad de Jesús como el Mesías, como el Cristo. No les importó ser acusados por Dios hace más de 600 años, y ante su Hijo se estaban exponiendo a lo mismo. Es importante retomar la ilustración de Zaqueo. Vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículos 3 y 4. Lucas 19, versículos 3 y 4. Ahora sí lo vamos a leer textualmente. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subía a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí.
Nada que ver. La actitud de los sacerdotes y de los políticos era un contraste con Zaqueo. Uno abriendo, disponiéndose su corazón, y los otros endureciéndose. Pero hermano, fácil es señalar a los sacerdotes, fácil es señalar a los políticos de esa época y quedar impresionado, admirar la actitud de Zaqueo. Pero aquí es donde surge el alimento para cada uno de nosotros. ¿Estamos actuando como Zaqueo? ¿O estamos actuando como los sacerdotes, como los políticos y como muchos de los que en un momento determinado se alegraron por ver pasar a Jesús en la entrada triunfal? Piense por un momento. Jesús vino para traer paz. Jesús vino para dar vida. Jesús vino para reconciliarnos, a cumplir el plan de Dios, a que el plan de Dios se ejecutara en Él, a que se hiciera justicia en Él, que debió ser en nosotros. Quería nuestro bienestar. ¿Qué pensamientos tenemos nosotros? ¿Qué pensamientos? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con nuestros hermanos? Porque si aplicamos la literalidad, estamos hablando de los sentimientos que había en el corazón de los sacerdotes y de los escribas hacia Jesús. Pero ¿sabe quién es Jesús? Jesús es nuestro prójimo. Jesús puede ser nuestro hermano en la carne, nuestra familia. ¿Qué sentimientos hay en nuestro corazón? ¿Estamos tramando algo contra ellos? ¿Estamos repitiendo ideas, repitiendo pensamientos en contra de ellos? ¿Hay amargura en nuestro corazón? Pues es que lleguemos a estar como los sacerdotes, con malas intenciones hacia Jesús. ¿Por qué no este día miércoles, en el que hace más 2000 años y fracción, estos personajes se reunieron en el patio del palacio para ver de qué manera hacían daño, de qué manera provocaban a Jesús para que cayera? Nosotros no reconocemos que así como el corazón de Zaqueo fue transformado, y de un hombre ambicioso, de un hombre que no conocía la piedad, porque déjeme decirle que para recuperar los impuestos podían hacer cualquier cosa, hasta torturar a la familia para que el deudor llegara a pagar. Al publicano solo le interesaba el dinero, no cómo las personas debían hacer para pagar sus impuestos. ¿Por qué no practicamos esa piedad? ¿Por qué no ponemos de manifiesto un corazón transformado y le pedimos a Dios que nos permita actuar diferente a los sacerdotes? Fueron señalados en el pasado, que nosotros hayamos sido señalados en el pasado, pero que ya no lo sigamos siendo. Que saquemos cualquier cosa que estorbe en nuestro corazón para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestros hermanos, para amar a nuestra familia, que haya en nuestro corazón escondido que nos lleve en algún momento a actuar mal, a ceder ante la tentación y tener una mala expresión hacia nuestros hermanos.
hagamos memoria en este momento, en este tiempo que recordamos lo que pasó. Acontecimientos que a nosotros nos impresionan, decimos que mal actuaron, pero ¿cómo estamos actuando nosotros ahorita? ¿Hay algo que estorbe nuestra relación con Dios? ¿Hay algo que estorbe nuestra relación con Cristo? ¿Hay algo en nuestro corazón que no permita que el Espíritu Santo actúe con libertad? Estamos actuando como los sacerdotes contra Jesús, porque ese Jesús es nuestro prójimo. Ese Jesús es nuestro vecino. Ese Jesús es nuestro hermano. Ese Jesús puede ser aquel que tiene nuestra misma ocupación y que en nuestro corazón no experimenta la paz cuando lo vemos ni cuando pensamos en Él. Es necesario retomar la actitud de Zaqueo y ser compasivo. Tenemos provisiones y alguien está pasando necesidad. Compartámosla. Alabado sea Dios por la vida de aquellas personas que ya comenzaron a actuar. Pero los que no hemos comenzado, es momento. Es momento de apagar las oscuras intenciones que guardamos y comencemos a hacer público que tenemos un corazón transformado. En segundo lugar, hermanos, nos damos cuenta de que aquella persona que no ha entendido el plan de Dios, entender, hermanos, es conocer perfectamente un asunto o una cosa. La segunda enseñanza es que el hombre que no entiende el plan de Dios no reconoce la autoridad de su Hijo. Acompáñenme a leer el Evangelio de Marcos siempre en el capítulo 14, versículos 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquel hombre que fue llamado, recordemos, estos 12 que acompañaban a Jesús, en primer lugar, Él les dice con autoridad que Él los ha llamado, y los llamó con el propósito de que estuviesen con Él, con el propósito de que predicaran, con el propósito de darles autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Estar con Cristo significa aprender de Él. Predicar es proclamar, era llevar, una vez aprendieran de Él, ellos iban a poder proclamar, ellos iban a poder anunciar el Evangelio, esa buena noticia. Pero lamentablemente el tiempo que Judas caminó con Jesús no le sirvió por la misma razón de los sacerdotes y los políticos de aquel tiempo. Se endurecieron. Sus ojos espirituales estaban cerrados. Vieron físicamente a Jesús como lo vio Judas, pero no le reconoció como el Hijo de Dios, como el Mesías. En vez de gozar, de caminar con Él, como en este momento, yo puedo, en vez de gozarme, de estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes, actuar de una manera que no es la esperada. Actuar en total oposición al plan de Dios. Judas va y busca a los sacerdotes y les ofrece
sabe que es tan pobre, pero tan carente el aprecio de él en el corazón de Judas por Jesús, que va y lo ofrece. Y el precio por esa entrega la ponen los sacerdotes y le dan un precio de esclavo. Le dan 30 monedas, que era el equivalente al salario de 4 meses para un obrero. Le dan lo que debía pagar el dueño de un buey cuando éste golpeaba a su amo. Pero hasta aquí estoy bien, tratando de entender la palabra de Dios, porque estoy señalando a Judas. Pero me preguntaba al preparar este mensaje, ¿qué aprecio estoy haciendo de Jesús? ¿O me quedé allá en la historia de lo sucedido hace más de 2000 años con la actitud de Judas? Pero no veo mi actitud. No veo mi actitud y me dedico a señalar. Le invito a que usted vea si está actuando, que nosotros como miembros de la iglesia estamos actuando como Judas y los sacerdotes de aquel tiempo, o estamos actuando como Zaqueo, que ante la presencia de Jesús se puso en pie y se dispuso a dar. Judas, hermanos, nos dice, la palabra de Dios nos dice que Judas no fue elegido para eso. Judas fue llamado para ser un pescador de hombres. Judas fue llamado para proclamar el evangelio. Judas fue llamado para aprender a ser compasivo, para aprender a ser misericordioso, para aprender a amar. Por las mismas razones que fue llamado Judas, hemos sido llamados cada uno de nosotros. De tal manera que ni usted ni yo debemos, si estamos conscientes de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, tener malos sentimientos. Ninguno de nosotros somos llamados para irrespetar la autoridad del Hijo de Dios, en quien se nos dio salvación y vida eterna. Pero yo fácilmente puedo decir, no, pero si yo no lo respeto, yo no estoy como Judas, yo no estoy vendiendo por cosas menos que el salario de 4 meses, o por cosas menos que lo que debía de pagar el dueño cuando su buey golpeaba a un esclavo. Nosotros vendemos a Jesús. ¿Cuándo? Cuando menospreciamos a nuestros hermanos. ¿Cuándo? Cuando no obedecemos a la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios, y hablo de autoridades espirituales y autoridades civiles y militares. Estamos encerrados y muchos estamos molestos porque nos tienen encerrados. Estamos aburridos, pero ¿sabe por qué? Porque no le encontramos sabor a la palabra de Dios, porque no le pedimos a su Santo Espíritu que nos ilumine. Estamos vendiendo a Cristo por menos de 30 monedas. Hermanos, estamos en un momento en el que no importa ya lo que hicieron, sin quitarle valor histórico, pero la actitud de los sacerdotes y los escribas y la de Judas ya no debe contar. Debe contar para nosotros que Cristo vino a buscar, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para enseñarnos a amar. Que Judas lo vendió, ya no se puede hacer nada porque sucedió hace más de 2000 años. Queda claro que no fue elegido para eso. Fue elegido para estar con Jesús y aprender de Él. Fue elegido para predicar. Fue elegido para recibir autoridad sobre la enfermedad y echar fuera demonios. Fue elegido para proclamar, para llamar al arrepentimiento
y anunciar que el reino de Dios se había acercado al pecador. Él se equivocó. Nosotros no nos equivoquemos. Nosotros retomemos la actitud de Zaqueo y pongámonos en pie y abramos nuestro corazón y mostremos que ha sido transformado de tal manera que ya no hay apego a lo material, de tal manera que en nuestro corazón ya no hay espacio para los malos sentimientos, para las malas intenciones, que ya no hay espacio para que nosotros podamos ser instrumentos de Satanás e ir y vender a Jesús, e ir y querer hacer prisioneros a Jesús y matarle. Recordemos, hermanos, hace más de 2000 años, en un día miércoles, Jesucristo dijo que faltaban 2 días para celebrar la Pascua. 2 días para celebrar Pascua. La celebración de la Pascua era una fiesta solemne. Acompáñenme a este versículo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 26 y versículo 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quedémonos nosotros con la primera parte de este versículo. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, en memoria de... ¿Qué hay en memoria de nosotros? El haber vendido a Jesús, el haber negado la autoridad de Jesús por parte de uno de sus discípulos, o debe haber memoria por lo que Cristo hizo en nuestras vidas y mostrarlo, presentarlo a aquellos que no lo conocen. Es tiempo de ser agradecido. Las cosas malas se quedan en la historia. Las cosas buenas se atesoran y se multiplican en aquellos en quienes debemos ver a Cristo crucificado, extendiendo sus brazos en la cruz, dando perdón, dando salvación y dando vida eterna para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, hermano. Gracias, bendito Dios, porque nos ha permitido compartir su palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos permite darnos cuenta de acontecimientos históricos, Señor, de corazones endurecidos, pero sobre todo nos permite ver la obra de Cristo. Nos permite conocer, Señor, que hubo hombres que abrieron su corazón y que mostraron la transformación que Cristo había hecho en sus vidas. Señor, que así como Cristo llevó salvación a la casa de Zaqueo, lleve salvación a la casa de cada uno de nosotros. Y que nosotros entendamos, Señor, conozcamos a perfección que Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, que Dios nos bendiga, nos guarde y nos permita siempre mantenernos en comunicación con nuestro Dios por medio de la oración, por medio de la lectura y por medio de la enseñanza en línea que nuestra iglesia nos está dando. Gloria a Dios, hermanos.